Radio Funglode presenta Salud Global. Muy buenos días. Les habla el doctor Héctor Eusebio en su programa Salud Global. Hoy con un tema interesante sobre la anestesiología y tenemos como invitado al doctor Reinaldo Parra, jefe del Departamento de Anestesiología del Hospital de Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y fue fundador de la residencia médica de anestesia en la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia junto al doctor Vinicio Calventi y al doctor Gómez. Paco Gómez, querido amigo. Buenos días, doctor Parra. Buenas tardes, doctor. Sí. Doctor Eusebio, muy agradecido de haberme invitado a su programa Salud Global. Gracias por su invitación. Gracias a usted por aceptarlo. Bueno, yo recuerdo cuando leíamos los anuncios y los muñequitos de Trucutú y esa gente que hablaban como que le daban un palo para dormir la gente en la anestesia. ¿Qué nos puede decir así brevemente de anteriormente a estos procedimientos modernos cuando se comenzó? Sí, realmente la historia es muy bonita la historia de la anestesia. Hay que recordar, como bien usted dice, en esos tiempos antiguos, una de las formas básicas para dar anestesia era que había que embriagarlo a la persona, alguna vez se le daba, despertaban ya operados. O sea, los cirujanos tenían que esmerarse por ser hábil en hacer sus procedimientos. Ya luego, después de 1846, cuando William Ted Moulton hizo la primera demostración de una anestesia, a partir de ahí entonces sí se inicia lo que es la historia de la anestesia. O sea, ¿qué quiere decir? Que nuestros pacientes han sido muy beneficiados, tanto las usuarias como los anestesiólogos, como los cirujanos se han beneficiado de la anestesia moderna. Bueno, hablamos de la anestesia moderna, pero se usa también el término de analgesia, para que los oyentes sepan cuál es la diferencia entre analgesia y anestesia. Exacto. Analgesia es todo aquello que implica, es donde se participa lo que es la pérdida de la percepción del dolor. Mientras que la anestesia, aparte de la pérdida de las sensaciones de dolor, también puede conllevar a pérdida mental. O sea, el paciente puede perder la conciencia mental. Hay otros conceptos de analgesia que se implica, que dice que se logra a través del uso de hipnosis. Hay que recordar que la hipnosis se utilizaba mucho anteriormente, como la sugestión. Igual el uso de medicamentos, fármacos regionales, otro tipo de fármacos por inhalación. Hay que recordar la historia de cuando John Snow, en el 1853, realizó la primera anestesia con cloroformo, durmiendo la reina Victoria, durmió y dio a luz al príncipe Leopardo. Hay que recordar que en esa historia hubo mucha controversia de que la anestesia no era lo más factible, y hay que recordar que cuando la gente muy creyente, católica, decían que la mujer tenía que nacer, o sea, el hijo tenía que nacer con dolor, o sea, la mujer debía aguantar su dolor para parir. Pero ya a partir de ahí, entonces comenzó ya la creencia de que sí realmente se puede dar analgesia para que puedan parir sin dolor. Bien, bueno, la anestesia se aplica a todo el mundo, niños, hombres, mujeres, embarazadas. Entonces se ha acuñado el término de anestesia obstétrica para embarazadas, que vemos que es un binomio madre y niño. Entonces, ¿qué nos puede decir acerca de las indicaciones de ese tipo de anestesia o analgesia obstétrica? Porque se aplican las dos, ¿no? Sí, exactamente. Por ejemplo, en la analgesia obstétrica hay mucha controversia respecto al manejo de la anestesia. Hubo algunas escuelas que decían que la paciente tenía que tener de 3 a 4 centímetros para tener una analgesia. Generalmente, ya desde que la paciente entra en la voz de parto, usted puede poner una analgesia. Por dos razones. Una es porque ya
Sabemos que es una paciente obstétrica y que en pleno siglo XXI el paciente no debe aplicar dolor. Hay otra indicación es que la paciente la solicite. Igual, o sea, si hay lo que se llama el consentimiento informado, donde el paciente acepta que le produzcan una analgesia. Y otra es que no hayan, que todo lo que sea contraindicación de la analgesia, igualmente puede ser una indicación de la anestesia. Si yo tengo una contraindicación, lo que es contrario a la contraindicación, entonces no indica. Y también a este tipo de pacientes hay momentos que hay que darle anestesia, la obstétrica, ¿no? En cesárea y cosas. Exacto. Y entonces, ¿cuáles tipos son factibles para este tipo de pacientes de anestesia? Exacto. Todas las pacientes obstétricas, mucha gente o mucha anestesiólogos, ya si la paciente está embarazada, ya es una indicación necesaria, no necesariamente, no es así. Pero cualquier paciente, como nosotros decimos también, el embarazo es una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento. Por ende, puede una paciente igual parar en una cesárea. Entonces a esa paciente, ya si le hemos puesto un catéter de peridural para una analgesia obstétrica, hay que recordar que para la analgesia hay un tubito en la espalda. Este tubito nosotros damos anestesia continua, o sea, ¿qué quiere decir? Que se le va poniendo, e inclusive el mismo paciente puede aplicarse anestesia él mismo. Entonces, a ese paciente, si esa analgesia, si ese paciente por X razón va a parar la cirugía, se le va a hacer una cesárea, llámese. Entonces a ese paciente se le cambia la concentración del anestésico y se convierte en anestesia. Entonces aumentamos la concentración del anestésico para convertirlo en anestesia y esa cirugía se puede hacer sin problema, sin dolor. Y esa analgesia, así por catéter, puede producir alguna complicación. Sí, realmente, básicamente la complicación la produce la anestesia. Sí. Hay que recordar que los fármacos que utilizamos son anestésicos locales y los anestésicos locales tienen sus implicaciones y esas complicaciones están descritas en muchos autores que hablan de anestésicos locales, y los anestésicos locales que más utilizamos en la actualidad son los aminamidas, porque los aminoésteres fueron sustituidos porque producían muchas reacciones alérgicas. Entonces los aminamidas, como en el caso de la lidocaína, la bupivacaína, la ropivacaína y otros fármacos más, son fármacos que se están haciendo con menos implicaciones, producen menos efectos adversos. Eso no quiere decir que no pueda producirlo. Hay efectos que puede producir los anestésicos que si le damos una dosis mayor a esa paciente o una concentración mayor de anestésico, pueden producir efectos que el paciente puede producir la convulsionar, y entonces son complicaciones graves. Y bueno, según vemos las ventajas de la analgesia obstétrica, pienso que todas las mujeres querrían que se la colocaran, pero hay alguna contraindicación para decirle no se le puede colocar. Exacto. Dentro de las contraindicaciones que tenemos para anestesia y analgesia obstétrica son las mismas en ambos, y es una infección donde se le va a hacer la punción, donde se va a poner tubito. 2, paciente con hipovolemia severa. ¿Qué quiere decir? Es un paciente que tiene un sangrado desde el trimestre, por ejemplo, llámese desprendimiento prematuro de placenta, normalmente incerta, placenta previa, paciente con insuficiencias cardíacas graves, pacientes que estén utilizando anticoagulantes. Es importante porque esos pacientes fácilmente te pueden hacer un sangrado, o usted puncionar un vaso que hace la punción, entonces producir un hematoma, y si producimos un hematoma del espacio epidural, es un paciente que podemos dejarlo otros 4 meses. Entonces son complicaciones que pueden ser severas. Entonces esas son las contraindicaciones en ambas, porque igual es la punción, solamente una que llega al espacio peridural y otra que llega al espacio suprarrenal. Y en esos casos que producen mucho sangrado, la paciente es muy anémica, también entra en ese grupo. Exacto. La paciente muy anémica entra en ese grupo, porque hay que recordar que la anestesia regional produce hipotensión. Y si ya la paciente de por sí está
hipotensa, entonces ese paciente, ¿qué vamos a hacer? Complicar más su hipotensión. Esa analgesia que se usa en obstetricia, ¿tiene alguna aplicación en las pacientes ginecológicas? Para lo que pacientes entiendan la audiencia, las ginecológicas son las mujeres que no están embarazadas, que necesitan llevar a cirugía. ¿Se usa analgesia o simplemente siempre anestesia? Sí, se puede utilizar analgesia, inclusive en esos procedimientos que son largos, llámese una histerectomía radical, esos procedimientos que son largos, se puede utilizar una anestesia combinada, es decir, donde le damos un bloqueo supraranoideo con un bloqueo peridural, llámese. Entonces nosotros podemos utilizar el catéter para producir la analgesia tanto trans como postquirúrgica. Se va a beneficiar la paciente no obstétrica. La paciente que no esté embarazada se va a beneficiar de ese tipo de analgesia. La paciente no va a tener dolor. Y sencillamente lo que vamos a hacer es colocarle anestésico postquirúrgico por el catéter del paciente y después se le retira 24. La anestesia, claro está, la anestesia solamente la vamos a utilizar para los procedimientos ginecológicos como tal. No quiere decir que también con una anestesia peridural no se pueda hacer una cirugía ginecológica. Igual, no está contraindicado. Se puede utilizar ambos procedimientos, pero tiene la ventaja de que podemos utilizarlo en catéter para analgesia postquirúrgica. En la cirugía ginecológica pensamos mucho en histerectomía, ovarios, pero hay otro tipo de cirugía alta como la mama, ¿no? Ahí entonces, ¿cuáles están indicadas y cuáles están indicadas? Porque están tan altas la mama. Exacto, muy buena pregunta, doctor. O sea, en la cirugía de mama, la anestesia que más se indica es la anestesia peridural continua. O sea, le ponemos un catéter, igual como si fuera a producir una analgesia. Solamente que hay que recordar que el catéter hay que ponerlo un poquito alto. Hay que recordar que la anestesia peridural es un bloqueo secundario. O sea, se debe dar cerca del área donde se va a producir la anestesia. Quiere decir que si vamos a dar la mama, anestesia, tenemos que ponerla alta. Y no va a haber ningún tipo de problema, porque ahí lo que hay en ese espacio peridural es plexo venoso y es un espacio virtual y vaso sanguíneo. Y hay grasa. O sea, no hay más nada. Ahora, lo que yo no puedo dar es un bloqueo supraranoideo. Llámese una raquia. ¿Por qué una raquia? Porque hay que recordar que la médula espinal llega hasta el borde superior en el paciente adulto, L2, y si yo doy un bloqueo supraranoideo por encima de ahí, puedo producir una lesión de la médula espinal. Al producir una lesión de la médula espinal, pues me puedo producir una cuadriplegia. O sea, el paciente lo puede dejar inmóvil. ¿Y cuáles son las complicaciones o en qué tipo de analgesia se puede producir la complicación de que la paciente entonces pase un paro respiratorio o tenga problemas con la respiración? Sí, en ambas puede pasar eso. Yo puedo dar un bloqueo peridural y por error pasar esa cantidad de anestésico, porque la cantidad de anestésico que utilizamos cuando damos una analgesia o una anestesia peridural es mucho volumen, hay que dar mucho volumen de anestesia, a diferencia del bloqueo supraranoideo. En el bloqueo supraranoideo la cantidad es muy poca, o sea, no más de 3 o 4 cc de colocar. Claro, esa es pesada. Llámese que utilizamos bupivacaína pesada, es un anestésico que es especial, que se le anexa letrosa a ese fármaco para darle cierta varicidad. Y por eso entonces lo que hacemos es, si queremos buscar que el nivel suba mucho, lo que tenemos que darle posición a la paciente. Entonces, no vamos a tener ningún tipo de problema. Ahora, si la anestesia se nos sube demasiado, llámese que si el paciente lo agotamos y se nos sube demasiado, entonces el paciente puede tener dificultad respiratoria, porque se va a bloquear el músculo diafragmático, el músculo del diafragma y los intercostales. Entonces vamos a tener un paciente con dificultad ventilatoria. ¿Qué hacemos? Darle soporte ventilatorio al paciente. Entonces le damos soporte y a ese paciente tratamos de mantener los signos vitales estables para que no nos crea ningún tipo de repercusiones en la paciente. Ese soporte hasta que pase el efecto. Es correcto, exactamente. Hasta que ya el paciente comience a decir que se siente mejor, el paciente va a llegar un momento que la paciente de por sí le va a decir
que la paciente ya no necesita el oxígeno, pero sí hay situaciones que el bloqueo es tan alto que el paciente hay que intubarlo. Entonces, lo intubamos. No es una complicación, si solamente que el anestesiólogo se descuide, la complicación puede llevar implicaciones más severas. Y tampoco no es frecuente. Exacto, no es frecuente. Fíjese, doctor, anteriormente, yo recuerdo que cuando yo era estudiante, hace muchos años, a veces el anestesiólogo conocía a la paciente cuando entraba al quirófano. Solamente se pensaba en el anestesiólogo dentro del quirófano, ni antes ni después. Pero ahora las cosas han cambiado mucho, ¿no? ¿Cuál es el método que ustedes usan ahora para preparar a esos pacientes para ir al quirófano? Es correcto, así mismo es. O sea, inclusive, doctor, no se le reconocía al anestesiólogo, nada más el cirujano o el ginecólogo, porque nosotros entraban el paciente en cirugía y nosotros resolvíamos con el paciente en cirugía. O sea que el paciente nunca nos conocía. Ni los familiares. Ni los familiares menos. Pero ya no, ya ahora tenemos lo que se llama la consulta anestésica. Hace años venimos trabajando con lo que es la consulta y esto ha disminuido lo que es la morbimortalidad anestésica y nosotros interactuamos más con el paciente. O sea, ya la paciente ya nos va de nosotros y nosotros la conocemos, creamos la confianza del paciente. Claro está, cuando ya el paciente llega a la consulta, el paciente ha pasado por diferentes especialistas. Llámese el cardiólogo, si tiene que ir, porque el paciente fuma, el neumólogo. Si el paciente es asmático, va al neumólogo. Si el paciente es diabético, entonces va al endocrinólogo. O sea, ha ido. Y siempre necesito su evaluación. Siempre la vas a necesitar. Porque hay pacientes que inclusive van a poner, por ejemplo, un niñito recién nacido. Vamos a poner un ejemplo. Ese niño puede nacer con una enfermedad cardíaca congénita. Entonces, ¿cómo lo vamos a saber? Si no le hacemos una evaluación cardiovascular pediátrica. Ya hay especialistas en cardiología pediátrica. Bien. Seguro. Entonces, ya en este momento no se justifica que una paciente que no sea de emergencia vaya al quirófano sin que la vea. Exacto, ya no se justifica. Realmente la examina, pero revisa todo con el paciente. Claro, ya nosotros no solamente la revisamos, inclusive le hacemos un examen físico al paciente, complementario a lo que ya viene el paciente. Y nosotros somos los que autorizamos la cirugía, claro, con previo consentimiento. Ya el paciente nosotros tenemos un aspecto desde el punto de vista legal que nos va a proteger y va a proteger al médico, donde nosotros le explicamos cuáles son las complicaciones que se pueden presentar de cada una de las técnicas que vamos a utilizar y cuál es la técnica que más le conviene a ese paciente. Entonces, en vista de eso, entonces ya el paciente que ya está seguro de la anestesia que le vamos a dar, entonces nos firma el consentimiento donde ellos aceptan ese procedimiento, aún con las implicaciones que puede presentarse. Mire, eso que usted ha dicho, doctor, es muy importante porque una paciente puede decir, bueno, a mí que me opere, pero a mí que no me duerma. Entonces, esa explicación, ese convencimiento del anestesiólogo es muy importante. Yo digo, doctor, que la anestesia, o casi un 50% es verborrea. O sea, usted hablar con el paciente y explicarle. Porque muchas veces queremos dar anestesia y no explicar nada. No es lo mismo que usted diga al paciente, póngase de espalda. Y usted echarle una agüita fría y el paciente ¿qué va a hacer? Va a reaccionar. Ahora, si usted le va explicando todo al paciente, el paciente se va a sentir confianza. Entonces, el paciente no va a tener como una inaprensión al procedimiento. Hay algunos que le dicen, wow, yo no sabía que así. Se sienten tan bien y con tanto confort que dicen, ahora sí yo me quiero operar de nuevo. Sí. Y eso de darle confianza y decirle a la paciente lo que le van a hacer es importante. Mire, yo le digo a los estudiantes que cuando tengan una paciente en la camilla para examinar, cada vez que vayan a tocarla, le digan lo que van a hacer. Porque imagínese usted,
que un médico diga, ponga aquí, ponga una pierna aquí, ponga una pierna allá, ponga un espéculo frío. Oiga, eso, bueno, hay una obra teatral que habla sobre la vagina y eso, que habla del espéculo frío. Entonces el médico tiene que decirle, señora, mire, yo la voy a examinar ahora para ver si tiene un tumor en las mamas. Fíjese que ya lo voy a palpar. Señora, ahora yo la voy a examinar, me voy a poner este aparatito, un espéculo para ver el cuello. Hay que decirle todo, tienen derecho. Además, es su cuerpo que le están examinando. Y así yo creo que esa conversación con la paciente de la anestesióloga es sumamente. A veces, ni el cirujano le explica bien la cirugía que le van a hacer, pues yo he vivido eso. A mí me operaron de ahí, pero yo no sé de qué fue. Increíble, ¿no? Bueno, esa parte es tan interesante de ese manejo prequirúrgico. Pero después de la cirugía sigue también en la detención. Claro que sí, doctor. Entonces viene lo que se llama el manejo postquirúrgico. Y el manejo postquirúrgico también interactúa el anestesiólogo. ¿Y desde qué punto de vista? Sencillamente nosotros tenemos que lo que es manejo de analgesia del paciente, el manejo postquirúrgico, igual la hidratación del paciente debe ser, porque hay que evitar complicaciones que se pueden presentar, tanto transquirúrgico como postquirúrgico, y va a depender muchas veces del manejo transquirúrgico. Ya no es así que si nosotros el paciente no lo hidratamos bien, hay textos, ya hay libros, ya hay autores que dicen que muchas de las cefaleas post-anestesia que se producen luego de una raquianestesia a veces se debe por deshidratación. Claro está, se ha demostrado que realmente muchas veces por las funciones que se hacen en la dura madre se mantiene siguiendo permeable el orificio, sigue saliendo el sector raquídeo. Entonces el paciente, muchas veces ustedes van a ver, nuestros queridos oyentes, que el paciente muchas veces cuando se decide levantarse de la cama siente un dolor de cabeza pronto occipital, o sea, tanto en la frente como en la región de atrás. Entonces los pacientes tienen dolor. Eso después de una cirugía, de una raquianestesia, es casi característico de una cefalea, decimos una cefalea post-punción. Entonces procedemos a ponerle un parche más. Bueno, yo quiero, en la parte ya final del programa, retrotraer unas experiencias que se ha vivido tanto en el país como en nuestro hospital. Y me quiero referir al hecho de que durante mucho tiempo en los hospitales habían técnicos, llamados técnicos de anestesia. Y eso nos va a dar una idea a todos, a nuestros oyentes, de cómo ha avanzado el procedimiento anestésico, la calidad de la anestesia, de hace unos, qué sé yo, 40 años para acá, de esa etapa que nosotros hemos vivido de los técnicos de anestesia hasta ahora. Sí, realmente yo viví muchas experiencias, doctor, ya, donde sí existían muchos técnicos de anestesia. Y gracias a Dios, los técnicos resolvían, como nosotros decíamos. Porque había pocos anestesiólogos, resolvían lo que podían. Exacto. Y si el paciente, por X razón, se complicaba en cirugía, decía que no recibía anestesia. Pero había cierto desconocimiento en cuanto a lo que es el manejo fisiológico, de lo que es el manejo anestésico, de lo que son las fisiopatologías también igual. Entonces, ellos desconocían eso. Yo tuve una experiencia cuando estuve rotando por un hospital, llámese por el sur, donde encontré un técnico de anestesia que era propagandista de Brugal. Y ese era el técnico de anestesia que daba anestesia en ese momento en ese hospital. Sí, porque no eran muchos, no eran anestesias. No, eran muy pocos, así mismo. Entonces, ya de unos 15 o 20 años para acá, la sociedad de anestesiología se tuvo que involucrar y comenzar entonces a desplazar a los técnicos de los hospitales. Claro está, como nombrando nuevos egresados con las residencias médicas ya que está bien abultada de formandos especialistas. Eso ha hecho de que ya hayan desplazado a los técnicos de anestesia en los diferentes sitios. Pero hay que recordar que los técnicos, aparte de que resolvieron un problema, era un problema también del Ministerio de Salud Pública. Tenían mano de obra barata. O sea, tenían ese personal para resolver. Y es como usted dijo,
que también habían pocos anestesiólogos en ese tiempo. Ya con la creación de nuevas escuelas de residencia de anestesiología, entonces ya se están egresando bastantes anestesiólogos y estos han venido a resolver el problema de los diferentes centros. Aunque todavía en las regiones fronterizas, los anestesiólogos muchos no quieren irse, porque hay un problema de empleomanía y aparte de que quizá no pueden compensar los gastos que ellos tienen allá. Y entonces todos quieren quedarse en la zona metropolitana. Y es un error. Debieran enviarse también varios especialistas, pero que haya un incentivo a esa anestesiólogos para que puedan quedarse en ese sitio resolviendo los problemas que ameritan en esas instituciones. Sí, porque la frontera tiene lugares que son casi inhóspitos. Y entonces un anestesiólogo dice, me voy a un hospital pequeño, a la frontera voy a resolver, pero hay una clínica, él no puede ganarse la vida en privado. Va a depender de 50 o 60 mil pesos que van a pagar por allá, y entonces va a echar su vida ahí. Si hay otro tipo de facilidades, pues entonces podríamos tener no solo anestesiólogos, más especialistas, que ninguno quiere ir a la frontera, pero sí ha sido una etapa superada esa de los técnicos en más del 95%. Claro. En el interior del país no eran estudiantes de medicina. No, contadores, estudiantes de contabilidad. O jóvenes que aprendían con alguien. Yo fui director de Bonao en el año 78, allá de un técnico, que usted sabe lo que es, los 7 días de la semana, las 24 horas, uno solo, para el hospital entero, no había anestesiólogo. Ese muchacho es un héroe, sí, claro, porque, sí, claro. Mire, lo que él hacía, hoy en día uno lo ve como algo osado, sin ser el médico, sino solamente que aprendió esa técnica, no podía hacer otra cosa, una técnica, pero después eso se resolvió aquí en la maternidad. Aquí había muchos técnicos, pero la diferencia es que los técnicos de aquí eran estudiantes de medicina. Tan así que yo diría que por lo menos el 50% más de esos técnicos estudiaron anestesia. Y muy buenos anestesiólogos son hoy en día. De manera que gracias a Dios que ahora todo ha cambiado en relación a la seguridad de los pacientes, del manejo. También doctor en la maternidad de los míos. Había muchos. Habían como 15 o 20 técnicos de anestesia. Muchos técnicos. Ese fue uno de los sitios que yo sé que tenía un poco más de trabajo para terminar con ellos. Bueno, doctor, hemos hecho un gran recorrido por este mundo de la anestesia y la analgesia. Creo que nuestras oyentes y nuestros oyentes han quedado muy identificados con esta especialidad. Si usted tiene algún mensaje final para las pacientes, que algunas son temerosas. Sí. Mi mensaje hacia nuestras usuarias es que no tengan temor. O sea, no tengan temor, que siempre van a encontrar un pie de amigo, y es el anestesiólogo. Y le vas a orientar, conjuntamente con su obstetra. Hay que recordar que el manejo de las pacientes embarazadas es multidisciplinario. Llámese que va a estar interactuando con el anestesiólogo, con el pediatra y su ginecobstetra. Y muchas veces pensamos que nada más es su ginecobstetra el que existe. Es tan así que el chivo, cuando lo van a regalar, se lo regalan a la obstetra. Y se olvidan del anestesiólogo, que es el que le va a quitar el dolor. Entonces, por favor, ustedes pueden orientarse siempre buscando ayuda, y estamos siempre para servirles. Y recordarles que parir sin dolor es lo mejor que hay, tanto un beneficio para la madre como para el feto. Un avance de la ciencia. Bueno, muchas gracias al doctor Reinaldo Parra, profesor universitario de la UAS y jefe del Departamento de Anestesiología de la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, por estar esta tarde con nosotros. A ustedes les decimos hasta el próximo miércoles. Su anfitrión, el doctor Héctor Eusebio. Muchas gracias. Radio Funglode presentó Salud Global.